Nos reunimos en esta quinta sesión ordinaria a efecto de desahogar los puntos contemplados en la orden del día que en su momento pondrán a consideración de ustedes. Le solicito al señor secretario verifique la existencia del quórum legal y con ello dar inicio a esta quinta sesión ordinaria de la Comisión de Agricultura y Ganadería. Buenos días. Buenos días a todos. Con su permiso, señor presidente. Nos encontramos presentes senador Manuel Cota Jiménez, un servidor, senador Adolfo Romero Lainas, senador Aarón Irizar López, senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, senador Ernesto Rufo Appel, senador Isidro Pedraza Chávez y senadora Marta Palafox Gutiérrez. En consecuencia, hay quórum, señor presidente. Gracias, secretario. Bien, constatado la presencia de la mayoría de los integrantes de esta comisión y con el quórum legal correspondiente, se instala la sesión. Ponga en consideración de los presentes el contenido del orden del día de nuestra propuesta. Con todo gusto, señor presidente, el orden del día. Como punto número 1, el pase de lista y declaración del quórum legal. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria. Cuarto, propuesta de dictamen de la iniciativa que reforma la Ley Federal de Sanidad Vegetal, presentado por el senador Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Quinto, propuesta del dictamen de la aprobación con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a restablecer y fortalecer el Programa Nacional de Cacao, presentado por los senadores Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, Humberto Domínguez Mayams Canaval, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y el senador Zoe Robledo Aburto, Grupo Parlamentario del PRD. Sexto, asuntos generales. Y séptimo, cita a la próxima sesión. Gracias, señor secretario. Se pone a consideración de ustedes el contenido del orden del día. Si alguien tuviera algún comentario o una propuesta. Le cedo uso la palabra al senador Ernesto Rufo Appel. Para solicitar a esta comisión la posible inclusión en asuntos generales acerca del tema de trabajadores migrantes y el seguro social. Dictamen que pudiéramos hoy establecer en función de que termina el año y pues termina la vigencia del decreto que protege esta relación entre trabajadores temporales del campo y el seguro social y su relación con los patrones. Con esta adición a la orden del día, el punto sería el tema de trabajadores temporales migrantes afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Incluiríamos esta propuesta. ¿Algún otro comentario? De no haber otro comentario, señor secretario, ponga a consideración de los integrantes de esta comisión la propuesta de orden del día. Con gusto, señor presidente. Consulto en votación económica si es de aprobarse el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Por unanimidad, señor presidente, se aprueba el punto. Gracias, señor secretario. Desahogado el primer punto del orden del día, el segundo de la misma manera en relación a la aprobación del contenido de este orden del día. Señor secretario, ponga a consideración la lectura y en su caso la aprobación del acta de la cuarta sesión ordinaria de esta Comisión de Agricultura y Ganadería. Consulto a la Asamblea si alguien tiene observaciones que hacer al acta de la sesión anterior. En caso de haberlas, se consulta a la Asamblea si se aprueba con las modificaciones. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Por unanimidad, señor presidente. Gracias, señor secretario. Desahoguemos el cuarto punto del orden del día en relación a la propuesta de dictamen de la iniciativa que reforma la Ley Federal de Sanidad Vegetal, presentada por el senador Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Dicho documento lo tienen ustedes en su cuadernillo, en el punto número 4, en relación al la mencionada propuesta de iniciativa de reforma de ley. Yo le solicito al señor secretario, estos documentos fueron entregados oportunamente en el mencionado cuadernillo y de la misma manera hago mención que la presente iniciativa de reforma de ley federal de sanidad vegetal se hizo la consulta correspondiente a las instancias del gobierno federal, particularmente a Senacica. Por tratarse de un tema relevante de reforma de ley, le solicito al señor secretario dé lectura al cuarto punto del proyecto de dictamen que presenta esta presidencia ante ustedes. Si ustedes nos lo permiten, leeríamos únicamente los considerandos y a partir de ahí es la página número 28 del cuadernillo, la página número 28, el apartado tercero de considerandos. Sí. Por favor. Informo antes de dar lectura que esta iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos Segunda. La Comisión de Estudios Legislativos Segunda ya tiene en su poder este dictamen como una propuesta, mismo que fue turnado de igual forma por dicha comisión a los integrantes de la misma, y esta será discutida en reunión que tiene programado para el día de hoy. En Comisiones Unidas se desahoga el presente dictamen y el día de hoy es presentado aquí con ustedes. Adelante, señor secretario. Con todo permiso. Las consideraciones. Primera, de acuerdo al artículo 58 de la Ley de Sanidad Vegetal vigente, en la actualidad la SAGARPA tiene la facultad de autorizar la instalación de puntos de verificación fitosanitarias para la importación de productos de origen vegetal. En ese sentido, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senacica, de la SAGARPA, tiene autorizados 43 puntos de verificación e inspección fitosanitaria para la importación del total existente. 21 de ellos se encuentran ubicados en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. No obstante, solo 6 de ellos cuentan con vigencia, el resto no han refrendado su autorización, misma que venció en fechas distintas del presente año. El registro de fechas de vigencia indica que prácticamente los 6 puntos de verificación internacionales perderán su vigencia al término del presente año. Segunda, en el mismo sentido, la SAGARPA cuenta actualmente con 22 autorizaciones de puntos de verificación fitosanitarias para la importación de productos de origen vegetal en el territorio nacional, todos ellos con vigencia. Tercera, con la finalidad de determinar la viabilidad de las iniciativas, se solicitó opinión a los organismos directamente responsables, como es el caso del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, con la finalidad de conocer si existen implicaciones que debieran tomarse en consideración. Cuarta, a efectos de lo anterior, el Senacica emitió opinión respecto de la iniciativa objeto del presente dictamen, señalando, entre otras, lo siguiente. Se considera pertinente la modificación que se propone en el sentido de que los puntos de verificación e inspección fitosanitaria
deben estar ubicados en el territorio nacional, puesto que, inciso A, se elimine el riesgo de posible reinfestación o contaminación de los productos durante los traslados posteriores a su inspección, así como la posibilidad de intercambio, sustracción y desvío de productos. B. Los actos de autoridad que se llevan a cabo en los puntos de verificación e inspección fitosanitaria para importación carecen de fundamentación legal al llevarse a cabo fuera del ámbito territorial de competencia de la SAGARPA. C. Se permitirá la activación de empleos, inversiones en materia de infraestructura y equipamiento dentro del territorio nacional, así como un mejor control en los flujos de importación y exportación. Sin embargo, se considera una posible modificación con el objeto de enriquecer dicho instrumento. Quinta, en ese sentido propone Senacica el siguiente texto. Artículo 5. Puntos de verificación e inspección fitosanitaria para importación. Instalaciones ubicadas en territorio nacional, autorizadas por la Secretaría, que cumplen con las condiciones apropiadas e integrales para presentar en ellas el servicio oficial de inspección en materia de sanidad vegetal de los productos para importación. Estas podrán establecerse en las modalidades de operación que se establezcan en las generales que al efecto se emitan. Artículo 58. La Secretaría contará con puntos de verificación e inspección fitosanitaria para importación y exportación en los puntos de entrada al territorio nacional, necesario para asegurar el nivel de protección en materia de sanidad vegetal del país. Para efectos del párrafo anterior, se consideran como puntos de verificación e inspección fitosanitaria para importación y exportación aquellas instalaciones autorizadas para tal fin por la Secretaría, misma que podrán estar a cargo de entidades de gobierno, de organismos internacionales o regionales, de organizaciones de productores, de organizaciones relacionadas con el comercio exterior, de personas morales que representen intereses colectivos en materia de comercio exterior, de productos vegetales, así como de particulares en los términos del reglamento de esta ley y demás disposiciones generales aplicables a las instalaciones descritas en los siguientes supuestos. Primero, los ubicados en los puntos de entrada al país como puertos y terminales marítimas, aéreas, ferroviarias y terrestres. Segundo, los ubicados dentro del recinto fiscales y fiscalizados de las aduanas. Tercero, los establecimientos que presten servicios integrales de inspección, fumigación y destrucción. Para el caso de los establecimientos ubicados fuera de las aduanas, como en el caso de las franjas fronterizas, deberán contar con un mecanismo de control y traslado de embarques desde la aduana hasta dicha instalación. Sexta, con los elementos anteriores podemos observar que no existe regularidad en las vigencias de las empresas o personas que actualmente prestan esos servicios para nuestro país en el extranjero. No así el caso de los autorizados dentro del territorio nacional. Por otro lado, estas comisiones comparten la visión del iniciador en cuanto a beneficiar a nuestro país a través de inversión, empleo y control regulatorio sobre los puntos de verificación. Séptima, por su parte, Senacica, entidad directamente responsable, comparten los posibles beneficios económicos que esto traería y al mismo no se ve ningún impedimento técnico para que la iniciativa sea aprobada en su esencia. Por el contrario,
Observa también beneficios técnicos y jurídicos al tener el control de los puntos de verificación en territorio nacional. Finalmente, Senacica propone algunas modificaciones en el objeto de enriquecer y precisar conceptos al texto propuesto, dejando en esencia la visión del iniciador. Octava, por otro lado, tomando en consideración las modificaciones que propone Senacica en el texto y de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se entiende por franja fronteriza el territorio comprendido entre la línea divisoria internacional y la línea paralela ubicada a 20 kilómetros hacia el interior del país, por lo que se deduce que ésta se encuentra ubicada dentro del territorio nacional y no existe necesidad de establecer tal concepto en la propuesta de reforma del primer párrafo del artículo 58, en virtud de que éste ya establece el concepto nacional, donde se encuentra comprendida la franja fronteriza. Novena, una vez analizados los instrumentos jurídicos, consideraciones y propuestas del iniciador y la opinión de la entidad gubernamental autorizada, estas comisiones unidas ven viable la iniciativa propuesta por el senador Francisco Domínguez Servién. Por lo anterior expuesto, los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería y de Estudio Legislativo Segunda consideran que la iniciativa con proyecto de decreto objeto del presente dictamen es de aprobarse con las mismas modificaciones, las cuales se someten a la consideración del Pleno. Es todo, señor presidente. Bien, señor secretario, gracias. Solo expresaríamos el contenido de los resolutivos con las modificaciones correspondientes. ¿Continuamos a resolutivos? Sí. Le comento a la honorable asamblea que se integra el senador Gerardo Sánchez García. Gracias. Perdón, y la doctora Maki. Esther, bienvenidos. Gracias, bienvenidos. Resolutivo único. Se reforma el artículo 58 y se adiciona el artículo 5 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, un párrafo 49º, recorriendo los subsecuentes párrafos del párrafo primero al párrafo 48º, para quedar como sigue. Punto de verificación. Artículo 5. Punto de verificación e inspección fitosanitaria para importación. Instalaciones ubicadas en territorio nacional, autorizadas por la Secretaría, que cumplen con las condiciones apropiadas e integrales para prestar en ellas el servicio oficial de inspección en materia de sanidad vegetal de los productos para importación. Estas podrán establecerse en las modalidades de operación que se establezcan en las modalidades de operación que se establezcan en las generales que al efecto se emitan. Artículo 58. La Secretaría contará con puntos de verificación e inspección fitosanitaria para importación y exportación en los puntos de entrada al territorio nacional necesarios para asegurar el nivel de protección en materia de sanidad vegetal del país. Para efectos del párrafo anterior, se consideran como puntos de verificación e inspección fitosanitaria para importación y exportación aquellas instalaciones autorizadas para tal fin por la Secretaría misma, que podrán estar a cargo de entidades de gobiernos, de organismos internacionales o regionales, de organizaciones de productores, de organizaciones relacionadas con el comercio exterior, de personas morales que representan intereses colectivos en materia de comercio exterior de productos vegetales, así como de particulares, en los términos del reglamento de esta ley y demás disposiciones generales aplicables a las instalaciones descritas en los siguientes supuestos. 1. Ubicados en los puntos de entrada al país como puertos y terminales marítimas, aéreas, ferroviarias y terrestres. Segundo, los ubicados dentro del recintos fiscales y fiscalizados de las aduanas.
Tercero, los establecimientos que presten servicios integrales de inspección, fumigación y destrucción. Para el caso de los establecimientos ubicados fuera de las aduanas, deberán contar con un mecanismo de control y traslado de embarques desde la aduana hasta dicha instalación. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, los establecimientos identificados como puntos de verificación internacional ubicados en el extranjero, que a la entrada en vigor del presente decreto cuenten con autorización vigente, podrán continuar operando por un plazo de hasta 6 meses, a fin de solicitar su cambio de domicilio a territorio nacional, o en su caso, su baja definitiva. Tercero, las personas físicas o morales que cuenten a la entrada en vigor del presente decreto con puntos de verificación internacional ubicados en el extranjero y manifiesten su interés en reubicar sus instalaciones dentro del territorio nacional, se les podrá otorgar su autorización previo cumplimiento de los requisitos establecidos en las disposiciones generales que emita la Secretaría para tal efecto. Senado de la República, 19 de diciembre del 2012. Suscriben el presente dictamen la Comisión de Agricultura y Ganadería y Comisión de Estudios Legislativa Segunda. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretario. Bien, en el contenido del presente dictamen como propuesta, lo expresaba al inicio de la lectura, hemos obtenido puntualmente las observaciones de Senacica, del área jurídica, de la dirección correspondiente, en donde hemos ubicado prácticamente contenido de la propuesta que aquí se menciona. Indudablemente que el tema de sanidad es fundamental, por lo vivido en los 100 días que tenemos prácticamente en el Senado. Un caso vivido fue el tema de la importación de papa, donde el tema central de la cuestión fitosanitaria fue lo que permitió en este momento prácticamente tener controlada la importación. Por ello, esta presidencia ha considerado de la misma forma muy importante y relevante que escasos 97 días de haber iniciado nuestro periodo, prácticamente con este tema que el senador Francisco Domínguez ha propuesto, hemos considerado ponerlo a la brevedad en manos de ustedes para poder determinar lo correspondiente. Y más aún por su contenido. Habla con puntualidad en los considerandos que hay 6 puntos prácticamente que controlan la importación que perderían vigencia el día último de este mismo año. Igualmente expresa ahí con puntualidad el tema central de la generación de empleo, pero fundamentalmente el control regulatorio del tema fitosanitario, control de importaciones y más aún en este escenario que nos estamos viviendo en un mundo de competencia y globalización, particularmente en los tratados de libre comercio. Hemos dado curso en diversas comisiones a la firma de tratados. Precisamente el día de ayer en el Pleno se autorizó la firma del tratado con Uruguay, en días pasados la firma del TPP con países como Colombia, como Chile, para ingresar pues a libre comercio con Asia y Pacífico. En consecuencia, el tema sanitario, fitosanitario es muy relevante. Por ello, pues, compañeras, compañeros, senadores y senadoras, ponemos a consideración de ustedes el presente resolutivo. Aperturamos a sus comentarios. Tiene el uso de la palabra el senador Ernesto Rufo Appel. Señor presidente, hay una frase que se repite, me parece. Ajá. Sí. Sería... Ok. En la página 32, donde dice punto de verificación e inspección fitosanitaria para importación, el señor secretario cuando leía incluso hasta hacía un traspié. Eso es. Porque dice que se establezcan en las modalidades de operación, que se establezcan en las... Ok. Y se repite la frase. Sí. Ok. En las modalidades de operación que se establezcan, ¿está repetido ahí? Está repetido. Suprimimos, correcto. Y luego hay otra cosa que me llama la atención.
dice punto de verificación e inspección fitosanitaria para importación. Pero acá en las frases del artículo 58 dice para importación y exportación. Ok. ¿No? Entonces, o le agregamos importación y exportación ahí. Exportación. Sí, porque le faltó el... Que se lo propiamente dejaron el mocho. propósito es eso, ¿no? El control de las y importaciones. Sí. Ok. Suprimimos exportación en el artículo 58. ¿Esa es la propuesta? Pues, no sé si ese era el preciso del espíritu, porque en uno de los dos falta, o sobra. Sobra. Ok. Bien. Ya. Y luego en Estas los dos transitorios, pues por lo que desprende ahí implica que ya no habrá puntos de inspección en el extranjero. Y ese es el propósito, En franja fronteriza. no en el extranjero. Ujú. Porque a veces yo veo que los trenes los cargan en Kansas o algo así por el estilo con algún producto vegetal. Allá le hacemos la inspección y se viene el tren unitario y ya no tiene que parar en la frontera. De otra manera va a haber que parar el tren. Entonces eso, pues por lo menos que se mantenga la posibilidad de que haya los puntos los puntos de inspección en el extranjero. Parece que han sido un fracaso porque como que están abandonados. Pero los dejamos vigentes. Pero dejarlos vigentes, o sea, Está bien. porque me parece que la redacción lo que dice es de que ya no va a haber. Entonces, mejor que quede como facilidades de que se vengan al territorio nacional, pero que se quede la posibilidad allá de cuando quieran hacer uno en el extranjero. Porque ya me ha pasado esas de las del tren, que luego baja todo y sube todo, pues no. El artículo segundo. Sí, entre el segundo y el tercero está Ajá. se desprende del transitorio, Leeríamos de nueva cuenta para adecuarlo a ese concepto que menciona, que quede vivo. donde sí. quede vigente la verificación de los puntos en el extranjero. ¿Ok? Sí, que Ahorita los quede la buscamos. posibilidad de que Bueno. si lo quieren instalar, pues que se lo autoricen a alguien, ¿no? Ok. A ver, si les cedan los solo palabra, porque el tema de la televisión. Sí, claro, sí, sí. Sí, yo creo que ese es uno de los puntos, el que se cancelen esas que están en el extranjero y realmente estén en el lado mexicano. Y yo creo que ese es el control que quieren nuestros productores, porque mucho de lo que se utiliza de esos puntos los utilizan los productores estadounidenses. Bien, al final haríamos una composición del transitorio segundo. La senadora Marta Palafox. Sí, muchas gracias. Creo que es ahora cuando vemos que era necesaria la presencia del secretario de la Zagarpa cuando le habíamos convocado para conocer pues todo este tipo de información que debemos tener la comisión. Yo creo que también habría que ver y valorar cuál es la función de los puestos en el extranjero, ver si son necesarios o no, cuál es su función, qué es lo que hacen ellos. Y la otra, porque hay más allá que de ese lado que de este lado, o sea, necesitamos conocer a fondo cuál es la función que desempeñan, cuál es el beneficio, que no debe ser mucho porque tuvimos el caso del frijol, de la papa, cómo es que aceptaron que por tanto tiempo se estuviera integrando al país papa contaminada, y también el caso del frijol, las compras estratosféricas que hicieron, que llevó en riesgo el precio del frijol de los productores mexicanos, ¿no? Esa serie, entre otras, que nosotros necesitamos saber, pero la parte fitosanitaria es fundamental, porque pues de allá para acá nos pasan todo, y de aquí para allá nos ponen todos las limitantes y los pretextos. Entonces, yo vuelvo a insistir que necesitamos una comparecencia, en este caso, cuando menos en la CINCA, ¿no? Que venga aquí a ver
¿qué es para que nosotros podamos normar un criterio y poder opinar y también poder legislar, porque esto va a quedar en legislación y no puede ser así como muy ligera, tratándose de la cuestión fitosanitaria para nuestro campo mexicano y para los consumidores también, porque los consumidores sí que le dimos una buena consumida a las papas contaminadas de los Estados Unidos. Sí, tomamos nota al respecto y al final hacemos propuesta puntual. El senador Isidro Pedraza. Gracias, presidente. Yo creo que en el estricto sentido de el dictamen como está presentado, yo sería de la postura de aprobarlo en los términos que está presentado. En primer lugar, porque haciendo una reflexión, en la opinión que da Senacica, precisamente, habla Senacica de que efectivamente las funciones que están haciendo ya no son necesarias y fue uno de los primeros considerandos que hizo la comisión al revisar esto, la opinión de Senacica, porque esa es la instancia que se encarga de ver esta cuestión fitosanitaria para la importación particularmente. De tal suerte que ellos incluso dan 4 considerandos y establecen la posibilidad de que las agencias que están funcionando fuera del territorio nacional se puedan establecer, si así lo manifiestan, en el territorio nacional, porque dicen que estamos operando de manera extralegal en el territorio americano, dijéramos que es ahí donde se está planteando que existan. Y, por otro lado, provoca una doble revisión, porque dice que cuando se revisa ahí, puede darse el caso de que haya un cambio de mercancía, y como ya fue revisada, entonces hay una adulteración de la vigilancia y la inspección que ya se hizo. Por eso ellos recomiendan que los puntos de verificación deban de ser en las zonas fronterizas que se establecen en el país, y establecen incluso hasta los límites de la franja fronteriza de cuántos kilómetros está del territorio norteamericano particularmente. Entonces, para mí, en el sentido de decir, había 45 o 22 ya no funcionan, quedan 6 que están operando, se les va a vencer su vigencia en el mes de diciembre y prácticamente quedan sin objeto nuevamente porque no se va a refrendar su licencia de autorización. Bueno, pues en ese sentido los quitamos de la legislación. Es una cosa práctica, fundamentalmente lo que está buscando es algo que va a fenecer por sí mismo, como el punto que nos planteaban de la cuestión migratoria para los trabajadores del Seguro Social, que el contrato vence o el decreto vence en el mes de diciembre, que hay que extenderlo. En este caso, fenecen ya las autorizaciones, no ha habido refrendos para las otras, entonces prácticamente han dejado de existir, y estas van a dejar de existir en ese sentido. Por eso yo veo la oportunidad de que se justifica el hacer esta modificación al artículo 58 y que no veo que trastoque gran fondo de las cosas, ¿no? Para mí es una cuestión de sentido práctico lo que se está haciendo en este sentido, y creo que no ha lugar a mucha discusión porque es algo que ya va a quedar sin efecto en el mes de diciembre. Está ahí planteado. Gracias, presidente. Bien, gracias. La senadora Silvia Garza y posteriormente el senador Aaron Ilízar. Aquí nada más, pues precisamente revisar muy bien qué es lo que está pidiendo el promovente. Él habla, son puntos de nosotros que están en el extranjero, pero la característica es de que tienen que la contratación de un externo, igual que aquí. Entonces, las ventajas que se tienen al tenerlos dentro del territorio nacional, pues obviamente es de que lo que se cobre precisamente se deje aquí. Creo que las personas que, también entiendo su preocupación, senador Rufo, pero no existe esa doble revisión, siempre y cuando muestres tu certificado, porque para eso está el organismo externo, para que te entregue y están certificados bajo nuestras reglas. Pero creo que sería una buena oportunidad, si se vencen estos puntos, de que se encuentren en territorio nacional. Esta es la ventaja. A mí lo único que quiero preguntarte, senador presidente, es
si ya en el resolutivo, ¿verdad?, se contempla las aduanas interiores. Eso es lo único que me preocupa. No confundirla con el aeropuerto ni con un puerto, o sea, eso es lo que quiero preguntarte. Gracias. El senador Urizar. La verdad que tratar el tema fitosanitario es un tema sumamente serio, tanto lo que sale como lo que entra. Y poner orden en esta materia siempre será importante, siempre será fundamental para el país. Aquí mi pregunta es que si existen 6 puntos donde están operando, es que debe haber alguna razón de efectividad o de utilidad. Yo siento que la inteligencia te dice, apoyando la propuesta del senador Rufo, es que ¿qué tanto vale ponerte una camisa de fuerza si el comercio cada día es más dinámico, es más globalizado? Si no te hace daño, ¿por qué lo quitas? Porque seguramente de esos puntos que han dejado de operar es porque el aspecto comercial ya no daba, porque se generaba otra instancia mejor y ya no fueron necesarios esos puntos. La cosa es, si hay 6 puntos y que están operando, es porque les sirven a los exportadores. Entonces, yo no me voy a considerar si vale la pena ponernos una camisa de fuerza en relación para que no tengamos en el futuro puntos ahí, y dando preferencia, porque la operatividad tiene que ser fundamental. Si los pones en la frontera, pues es mucho mejor, ¿no? Esa es mi consideración. Gracias, senador. La senadora Ortiz Domínguez. En el cuarto de las consideraciones, dice que se considera pertinente la modificación que se propone. A efectos de lo anterior, Senacica emitió una opinión en el que, en cuanto a los puntos de verificación e inspección fitosanitaria, deben estar ubicados en el territorio nacional, puesto que se elimina el riesgo de posible reinfestación o contaminación de los productos durante los traslados posteriores a su inspección, así como la posibilidad de intercambio, sustracción y desvío de productos. Los actos de autoridad que se llevan a cabo en los puntos de verificación e inspección fitosanitaria para importación carecen de fundamentación legal al llevarse a cabo fuera del ámbito territorial de competencia de la SAGARPA. Se permitirá también, es otro punto, la activación de empleos, inversiones en materia de infraestructura y equipamiento dentro del territorio nacional, así como un mejor control en los flujos de importación y exportación. Y cuarto, sin embargo, se considera una posible modificación con el objeto de enriquecer dicho instrumento. O sea, de hecho, Senacica… Es muy delicado todo esto, quiere decir que la autoridad permitió ilegalmente que se instalaran 22 para el país. Pero bueno, ahorita esa es la opinión de Senacica. Pero fue por falta de presupuesto. A ver, si nos permiten no establecer diálogo y cedemos el uso de la palabra, para la intervención, recibir propuestas, modificar lo necesario, si no lo permite. Quien desee el uso de la palabra, solicitarla, por favor. Senador Gerardo García. Sí, es en relación a lo que comentaba el senador Rufo en el artículo 58, de que ciertamente había que suprimir exportación, porque eso prácticamente ellos se encargan. Y desde luego que la inspección y la verificación es una obligación de la Secretaría, y desde luego también en base al artículo 2 del capítulo 1, objeto de la ley, que es prevenir la diseminación e introducción de plagas de vegetales. Y aquí a mí me gustaría que se agregara en el artículo 58, la propuesta es: la Secretaría contará con puntos de verificación, que fuéramos inclusive más tajantes, porque este es un tema que está olvidado a lo mejor por falta de presupuesto. Hemos estado, se le ha pichicateado, válgame la expresión, mucho el recurso a la inspección sanitaria. Parece ser que en este presupuesto va a ir mucho mejor.
tomando en cuenta justamente estas limitaciones, y que en lugar de que diga contará, deberá contar, algo que sea impositivo, porque después en la interpretación de la ley se presta a muchas cosas. A mí me gustaría sugerir, si en lugar de que la Secretaría que diga que la Secretaría contará, se sustituya con la Secretaría deberá contar, ¿sí? Con puntos de verificación, y obviamente también tomando en consideración la observación del senador Rufo, por un lado. Por otro lado, el tema de la sanidad vegetal en nuestro territorio mexicano debe formar parte activa de nuestro trabajo legislativo, que muchas de las veces lo hemos dejado al margen, porque es como una dependencia que se encuentra un tanto oculta en la Zagarpa. Y la verdad es que nos ha traído unas consecuencias terribles. Nosotros, para poder contar con una norma oficial mexicana, para poder mantenernos en un ambiente de exportación y de credibilidad de los productores nacionales, nos ha costado muchísimo trabajo. Y justamente el haber eliminado las normas oficiales mexicanas y poner solamente lineamientos es lo que ha provocado esta crisis que hemos tenido de la papa, del frijol, y que nosotros debemos de retomar, porque es justamente el salvaguardar los intereses de los productores nacionales. Y hoy por hoy creo que nosotros estamos obligados a estimular a nuestros productores, sobre todo porque tenemos que ser mayormente competitivos. Y ya en este presupuesto, en el proyecto de presupuesto, se maneja un rubro de apoyo a la competitividad de las ramas de producción. ¿Esto qué quiere decir? Que sin duda alguna todas las ramas se van a fortalecer con proyectos de ejecución nacional. Esto va a implicar que tengamos que buscar mayores mercados y que en consecuencia también nosotros tengamos que ser mayormente rígidos con la apertura de una serie de tratados y que implica importación a nuestro país. Entonces, creo que el tema de sanidad vegetal nosotros debemos de darle toda la importancia. De nosotros va a depender de que se aplique con estricto sentido la ley y que también estemos en igualdad de condiciones de competencia y de exigencia de sanidad vegetal. Este es un tema que nosotros inclusive lo hemos ponderado una y mil veces cuando se ha pretendido firmar tratados, porque nosotros hemos logrado superar esto, y de repente, si somos flexibles, esto implica que se vaya atrás de toda una política y todo un prestigio internacional de nuestro país. Entonces, por eso justamente el de la voz se pronuncia, al igual que nuestros compañeros, en favor de esta iniciativa, con ese agregado que yo hago. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. Igualmente, al final haremos la propuesta correspondiente, derivada de las intervenciones de ustedes, para hacer la definitiva propuesta y someterla a consideración. Si tiene algún otro comentario. El senador Rufo Apple. Hay otro aspecto técnico que, no sé, deberá revisarse, porque se habla aquí de puntos de entrada. Y lo que me aprendí cuando andaba yo de comisionado en la frontera es que son puntos de internación. Pues dice lo mismo, pero en el léxico de la cuestión aduanera y todo eso, a lo mejor nomás habría de precisar si es punto de entrada o punto de internación. Entiendo lo mismo, sin embargo, empieza a haber tecnicismos, y luego, así como el senador Sánchez García dijo que habría que precisar para que no haya cuestiones de interpretación, pues este tema también de punto de entrada contra punto de internación, que parece sin importancia, pero ya saben que los abogados le encuentran diferencia. ¿Su propuesta sería? Pues internación, según recuerdo, pero pido que alguien verifique, es en el argot de los términos de importación y exportación, que principalmente lo usan en la ley aduanera. Es que se menciona en varios párrafos punto de entrada. Entrada e internación. Esa sería las dos palabras. Sí, punto de entrada y o internación, y así ya le pegamos a las dos y no le fallamos. Porque internación es así.
varios lugares y entrada nada más. Y ahora el comentario también, claro, hace rato yo nomás vi la diferencia entre que en el artículo 58 dice importación y exportación, y en el párrafo, bueno, habla de que sea nada más de importación. Yo lo que digo es que tienen que quedar parejos. El senador opinó que le quitáramos exportación, pero un punto de entrada o de internación es para importar y exportar, es para las dos cosas. Entonces yo más bien lo que debería es ponerle al párrafo ya punto de verificación e inspección fitosanitaria para importación y exportación. No le hace daño. De otra manera lo dejamos manco. Sí. Bien, si no tuvieran otro comentario, haría una recapitulación de lo que ustedes han expresado. En primer tiempo, particularmente en el tema del artículo 58, a la pregunta que realiza la senadora Garza Galván, efectivamente en el párrafo segundo establece la ubicación dentro de los recintos fiscales y fiscalizados de las aduanas. Los puntos mismos en ASIC, en coordinación con Hacienda, habría de hacer la ubicación correspondiente. Segundo, es justamente como lo establece los considerandos de los 20 kilómetros de la franja fronteriza, y el origen o el espíritu de la propuesta del iniciador es que sean al interior. Y lo del artículo transitorio establece y deja el supuesto de que si existieran algunos vigentes, tendrán hasta 6 meses para hacer la reconsideración y se instalen al interior. Efectivamente, como dice el senador Isidro, con lo que aquí también se hacen considerandos, esto vence el día último del mes de diciembre. No tendría caso, pero permitan que tenga el contenido. Al final, como lo decía el senador Rufo, lo que abunda no daña, y en este caso el supuesto lo deja muerto con este artículo transitorio. Y es para colocarlos al interior de los 20 kilómetros de franja fronteriza. De la misma manera, los puntos efectivamente de revisión son para lo que entra y para lo que sale, exportación e importación, cumplen las dos vías. Y desde luego lo de la exportación, de la misma manera, no restringir el comercio nuestro hacia el exterior, sino de la misma manera regularlo, y particularmente en este tema. Ya vean ustedes los temas de nuestra exportación con el tomate y algunos otros productos. Creo que el gobierno se convierte en regulador, pero también en un motivador de la exportación de productos mexicanos. Y una propuesta más es esto que menciona el senador Rufo Apel en relación a entrada e internación. Colocar de acuerdo al análisis jurídico la expresión correspondiente, para que quede muy definido, y en este caso se instruye a la Secretaría Técnica para hacer lo propio. Y una modificación al texto que propone el senador Sánchez es justamente en el artículo 58, suprimir la palabra contara la Secretaría y deba tener las palabras deberá contar. Esta sería una corrección al texto que ponemos a consideración de ustedes. Entonces, pues, derivado de lo que aquí se ha analizado, si no tuvieran ustedes algún otro comentario, y con las correcciones pertinentes de la aportación de ustedes, yo le solicito al señor secretario ponga a consideración de los integrantes la votación correspondiente a los puntos ya en mención. Con todo gusto, señor presidente. Permítame comunicar a la Asamblea que se integra a dicha Asamblea la senadora Ixel Saraí Ríos de la Mora. Bienvenida, senadora. Gracias, senador. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el presente dictamen. Los que estén por la negativa, con las observaciones hechas aquí en esta mesa. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano para manifestarlo. Por unanimidad, señor presidente. Gracias, señor secretario. Desahogamos el quinto punto del orden del día en su página número 37 particularmente. Solicito al señor secretario ponga a consideración de ustedes el contenido de esta propuesta a partir de la página 39 en los considerandos. Tenemos su metodología, sus antecedentes.
¿Sí? ¿Solicita el uso de la palabra? Correcto. Senador Isidro Pedraza, le concedemos el uso de la palabra. Gracias, presidente. Nada más era para comentar a sus compañeros senadores que me voy a retirar de la reunión. Tengo otro compromiso y que ya nos hemos prolongado en la discusión de este punto y solicito permiso para retirarme, nada más. Bien, senador, muchas gracias. Efectivamente, el tema de los miércoles es un tema de comisiones y aparte hoy es tema de la propia del Pleno. En consecuencia, daremos celeridad al contenido de los propios asuntos. Gracias, senador. Ponemos a consideración, señor secretario, el contenido en considerandos del presente dictamen que se propone ante ustedes. Con todo gusto, señor presidente. Primero, el artículo 40 del presupuesto de egreso de la Federación 2012 establece que el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, PEC, comprende las políticas públicas orientadas a la generación y diversificación del empleo rural y a garantizar a la población campesina el bienestar y su incorporación al desarrollo nacional, y da prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación, a poblaciones indígenas y a las poblaciones social y económicamente débiles. Es, por tanto, el principal instrumento del Estado mexicano para impulsar el desarrollo rural sustentable y la seguridad y soberanía alimentaria. Segundo, de conformidad a lo estipulado en el decreto de presupuesto de egreso de la Federación, se establece, entre otras cosas, que las acciones de la SAGARPA en el marco del PEC tendrán como prioridades apoyar en el combate a la pobreza, contribuyendo con la agricultura de autoconsumo a la seguridad alimentaria, a las familias pobres que habitan principalmente en las zonas rurales, ampliar la oferta de bienes públicos, particularmente en materia de infraestructura, investigación y desarrollo, capacitación rural e información, contribuir a mitigar y adaptar las actividades agropecuarias y pesqueras al fomento del cambio climático, prevenir y administrar los riesgos climáticos, sísmicos, sanitarios y de mercado, y contribuir a la sustentabilidad de las actividades agropecuarias y pesqueras en lo referente al aprovechamiento responsable del agua y la tierra, entre otras. Tercero, en ese contexto, en el presupuesto de egreso de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, se etiquetaron en su anexo 8 programas especiales concurrentes para el desarrollo rural sustentable. 20 competitividad, programa 2, programa de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura, ramo 08, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Acciones en concurrencia de recursos con las entidades federativas, apoyos agrícolas de la vertiente de competitividad, ramas no estratégicas, apoyos para el sistema productivo cacao por 10 millones de pesos. También se contempla en el citado presupuesto una asignación de 500 millones de pesos para la implementación del proyecto estratégico trópico húmedo, como parte de los programas estratégicos de la SAGARPA. Cuarto, el objetivo del proyecto estratégico trópico húmedo, señalado en las reglas de operación de los programas de la SAGARPA 2012, es impulsar y fomentar la inversión privada y o social en las zonas del trópico húmedo y subhúmedo del territorio nacional, a través del otorgamiento de apoyos vinculados al financiamiento integral de cultivos
y actividades elegibles con potencial y mercado, que mejore la viabilidad financiera de los proyectos, preferentemente bajo un esquema de desarrollo de proveedores, así como dar el soporte técnico en desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y extensionismo rural para establecer la competitividad de los productores. Quinto, el proyecto estratégico trópico húmedo se opera a través de dos componentes. Inciso A, apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura. Inciso B, desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y extensionismo rural. A través del componente de inversión, el programa trópico húmedo otorga apoyos de hasta 30% del valor de la planta para diferentes cultivos: hule, palma de aceite, palma de coco, pimienta, vainilla, enequén, café variedad robusta, stevia, macadamia, jactropa, curcas, chicozapote, chiclero, mangostán, cítricos y entre ellos el cacao. Sexto, dado lo anterior y aun cuando existen distintos programas que apoyan la producción del cacao, no existe un programa de manejo integral que retome, fortalezca e impulse esta importante actividad productiva. Derivado de un diagnóstico serio, es decir, los productores de cacao concursan por recursos de los programas sujetos a reglas de operación como cualquier otro productor. Séptimo, por otro lado, si bien el cacao está incorporado a los modelos de sistema producto, no se puede decir que contemple aspectos integrales como el fitosanitario, productividad, asistencia técnica, capacitación, extensionismo y comercialización, más aún cuando solo tiene asignado un presupuesto de 10 millones de pesos. Octavo, no obstante lo anterior, los productores de cacao enfrentan problemas de tipo fitosanitario y de comercialización que se reducen en virtud de que la producción del cacao en México se concentra en pequeños productores que en promedio cuentan con 2 a 3 hectáreas dedicadas al cultivo, lo que aunado a la baja productividad y la rentabilidad deja sin capacidad financiera a los productores para un adecuado manejo. Noveno, por otro lado, si bien es cierto que el Programa Nacional del Cacao, de acuerdo a los proponentes, tuvo un enfoque insuficiente e ineficaz, esto se atribuye básicamente a la poca cobertura del mismo, debido principalmente a la insuficiencia de recursos destinados para implementación del programa. Décimo, dado lo anterior, se considera que la implementación del Programa Nacional del Cacao, que atienda la problemática del sector desde la parte productiva hasta la comercialización, contribuirá a establecer y a mantener los ingresos de las familias dedicadas a esta actividad. Asimismo, se considera que el impulso al desarrollo del cultivo del cacao permitirá reactivar la economía de las zonas productoras, así como contribuir al desarrollo y o permanencia de empleos directos. De implementarse el programa, esto deberá contener acciones que permitan a los productores acceder a esquemas de financiamiento flexibles para rehabilitar y asegurar un manejo adecuado a sus plantaciones. Undécimo, por lo anterior expuesto, los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería consideran que la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen es de aprobarse, por lo que se somete a consideración del Pleno el siguiente resolutivo. Único, se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a restablecer y fortalecer el Programa Nacional del Cacao sobre la base en un nuevo pacto productivo que permita atender su problemática actual y garantizar su explotación
rentable y sustentable de largo plazo. Dicho pacto debe incluir un conjunto de programas de apoyo para el sistema Producto Cacao, que contemple asignaciones a través del programa especial concurrente y opciones de crédito blandos y fondos de financiamiento suficiente, con matrices de indicadores de gestión y de resultados, para la formación de capacidades, mejor infraestructura, reconversión, saneamiento y comercialización, en diálogo permanente con las organizaciones productoras. Dado en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión el día 19 de diciembre del 2012, la Comisión de Agricultura y Ganadería. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor secretario. Ponemos a consideración de ustedes el contenido de la presente propuesta y es particularmente se ha incluido en el gobierno federal en el pacto productivo y en el PEC correspondiente los créditos y los financiamientos correspondientes en el tema del cacao. Si tuvieran ustedes algún comentario al respecto. Yo nada más un comentario. Sí, adelante, senador Romero. Con todo respeto, señor presidente de la mesa, en el año 2011 yo asistí a una conferencia de productores de cacao. El cacao viene a beneficiar tanto a los productores que están de una u otra manera con sus propios recursos produciendo cacao en muy bajas cantidades. Yo quiero recalcar nada más que este tipo de plantas benefician al medio ambiente, porque lejos de que se deteriore más la tierra, se reconvierte en bosque tipo tropical y que captaría mayor agua y mayor filtración a los mantos freáticos. Ese sería uno de los beneficios de la planta del cacao. Gracias por su aportación y su comentario, señor senador. De no tener algún otro comentario, secretario, ponga a consideración de los presentes la propuesta del presente dictamen. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el presente dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo. Por unanimidad, señor presidente. Gracias, señor secretario. Desahogamos el sexto punto en el orden del día, que es un punto registrado por el senador Rufo Appel en relación a los trabajadores temporales migrantes del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde hoy, integrado la compañera Itzel, presente se suma al presente documento. Cedemos el uso de la palabra para la exposición correspondiente. Sí. Se trata, señor presidente, compañeros integrantes de esta comisión, de una proposición con punto de acuerdo, porque se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a que reforme el artículo transitorio primero del decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los patrones y trabajadores eventuales del campo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio del 2007, modificado mediante diversos publicados en el mismo órgano de difusión el 24 de enero y el 30 de diciembre de 2008, así como el 28 de diciembre de 2010, con el objeto que se amplíe su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014. Para resumir de una manera económica, se trata simplemente de pedir la extensión a ese decreto por 2 años más, mientras nos damos la oportunidad en esta comisión de buscar una estabilidad al régimen de los trabajadores eventuales del Seguro Social del campo, pero en el caso específico de los migrantes, que provocan una singular realidad. Y esta se compone de que a diario el trabajo en la hectárea, ya sea pues en estos invernaderos o tantas modalidades que existen, el patrón manda el camión a recoger trabajadores, se suben los que caben, vienen a trabajar, les pagan al término del día y se van.
Y al día siguiente es la misma, nomás que no coinciden los mismos en el camión. Son distintas personas. Y esto provoca un problema de identificación ante el Seguro Social. Porque el seguro en su régimen lo que pide es la afiliación, todo el tipo de registro, y en este caso no lo pueden estar haciendo a diario. Entonces, este decreto lo que establece es la manera práctica de ejercitar la solución de esta necesidad ante el Seguro Social, y es que el patrón paga por hectárea una cantidad al Seguro Social, y el Seguro Social le entrega un número de pases para poder recibir atención médica. Cuando a alguno de los trabajadores en ese día le toca la mala suerte de enfermarse, pues le dan un pase. Y con eso entra el seguro. Con eso se remedia la parte de atención médica, no lo de las prestaciones. Por eso es que tenemos reto todavía por integrar un régimen. Pero entonces, mi solicitud, señor presidente, es la de el volverle a solicitar al Ejecutivo, mediante el exhorto de este Senado, para que pues se edite, se amplíe hasta el 2014, mientras nosotros encontramos pues una solución mucho más de fondo. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador. A su vez hay un punto coincidente que se ha venido colocando en forma reiterada al pleno de este Senado, que la senadora Itzel ha venido promoviendo, y el día de hoy sumamos ambos con la anuencia de ustedes, derivado de las pocas horas que nos restan del periodo ordinario, y con el propósito, como ha sido su interés como iniciadores, de encontrar una solución inmediata a lo que es inminente por el término del año, y es el tema de los trabajadores eventuales o temporaleros. Senador Itzel, tiene el uso de la palabra. Sí, muchas gracias. Hace un par de meses que traemos esta inquietud ya formulada, pero se nos va a ir el año y no vamos a terminar por darle curso. Por eso yo de verdad de la mejor manera acepto que lo hagamos de manera conjunta. Yo solamente pediría algo más, que no terminase aquí, porque esto no deja de ser el mejoralito. Perdón por la expresión, pero no llega a la raíz que deberíamos. Yo de verdad me preocupa mucho en las estadísticas que veíamos del número de jornaleros que tenemos en el país, y que el 95% se ha considerado como eventual. Está complejo, y sobre todo por lo que se dice, ¿no? De por sí el sueldo es bajo, de por sí sus condiciones son precarias, y ahora sin tener una seguridad social, todavía es más complicado. Yo solamente pediría que en este mismo punto de acuerdo se hable ya de poder ver los padrones de cuánta gente estamos hablando, y que se empiece a trabajar, porque vamos a estar siempre así. Se termina y otra vez irlo haciendo. Yo entiendo que no es algo que se vaya a resolver de un día a otro, pero sí es algo que debemos de ya empezarlo a trabajar. Por mi parte, de verdad, yo de corazón me sumo, y más si lo hacemos en conjunto toda la comisión. Creo que tendría mayor efectividad, y vuelvo a insistir, para que no se nos vaya el año, queda bastante bien, pero sí entrando el próximo periodo, sí, ojalá sea parte de esta comisión empezar a trabajar en ese sentido, que de verdad les vendría bastante bien, porque no nada más hablamos de los jornaleros, de la familia de los jornaleros. Recordemos que muchos son padres de familia, y si no tienen seguro social ellos, pues mucho menos a veces las familias. Entonces estamos hablando, según la encuestita que nosotros vimos, y también la numeralia, estamos hablando más de 9 millones de personas en lo general en el país que tienen este problema, producto de que no se ha trabajado en una ley que les proteja. Lo sacamos así en un mientras, y ya ojalá el próximo año trabajemos a mayor profundidad. Muchas gracias de todas maneras por la oportunidad, y agradezco de verdad en demasía al presidente de la comisión que siempre esté pendiente si se están retrasando o no las propuestas que hacemos, porque sin duda eso hace que no se queden ahí, y no porque las presentemos uno u otro, sino porque son de vital importancia para la población. Muchas gracias. Gracias.
Indudablemente agradecer de parte de esta presidencia y en nombre de todos aquellos que, como ustedes los expresan, a veces en el desamparo de la asistencia médica o algunas otras particularidades, hoy en la voz de ustedes se coloca este exhorto para poder dar protección puntual a esta circunstancia. Migrantes o nacionales, al final jornaleros, y todos ellos con una gran necesidad. Retomo, sí, senador Romero. Perdón, yo nada más quisiera agregar algo, senador Ixel, con todo gusto. Me sumo a esta, vamos a llamarle una solución temporal. Así como dice el senador Rufo, es cierto, así como lo comenta el presidente, igual, en el interior del país, en la zona donde yo vengo, es una zona netamente cañera, donde los hermanos jornaleros van al seguro cuando lo necesitan y solo lo hacen mediante un pase que le dan. Y eso los deja fuera de toda posibilidad de tener una justicia social real. Yo creo que esta sería una tarea que nos lleváramos, y yo siempre he dicho que cuando uno asume alguna responsabilidad, lejos de tomarlo como vacaciones, son periodos para poder trabajar con más intensidad. Hago mi compromiso ante ustedes, ver de qué manera podemos primero resolver nuestros problemas internos y después resolver los problemas en el extranjero que tenemos. Porque el asunto de los migrantes o de los jornaleros sucede lo mismo. Nada más cuando van de una ciudad a otra ya son migrantes. Entonces se les trata muy mal, vamos a ser honestos. Y ellos nada más van sobreviviendo con lo poco que ganan diario. Y si todavía le metemos más al asunto, vemos que niños de 8, 10, 12 años no van a la escuela porque se los llevan sus padres para que sumen el poco recurso que ganan a la semana para subsistir a la familia. Creo que tenemos un gran tema muy importante para los migrantes y los jornaleros. Es todo. Gracias. Gracias, senador. Bien, doy cuenta puntual por la importancia del presente documento, que compañeros integrantes de los grupos parlamentarios de Acción Nacional, Revolución Democrática, de la Revolución Institucional, del Ecologista de México, del Partido del Trabajo y Nueva Alianza, están sumados a este documento, que tanto el compañero Rufo Appel como la compañera Itzel han promovido. Y permítanme sumar los comentarios aquí vertidos y poner a consideración de ustedes, de los resolutivos, un punto de acuerdo. Y el punto de acuerdo, como ustedes también lo expresan, de buscar una solución de fondo y no solo sea una temporalidad. El punto de acuerdo que exhorta al titular Poder Ejecutivo Federal a que reforme el artículo transitorio primero del decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los patronos y trabajadores eventuales del campo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de julio del 2007, modificado mediante diversos publicados en el mismo órgano de difusión del 24 de enero y el 30 de diciembre del 2008, así como el 28 de diciembre del 2010, con el objeto de que se amplíe su vigencia al 31 de diciembre del 2014, incluido al punto la elaboración de padrones que se están solicitando para poder llegar a la legislación correspondiente y generar definitividad en este punto. Entonces, a ello también lo que la compañera Itzel ha propuesto, la senadora, es que el Senado solicita a los titulares del IMSS el padrón y la información de los jornaleros agrícolas que hasta la fecha estén dados de alta en dicha institución. Fundidos los dos puntos, se coloca a consideración de los integrantes de esta comisión este punto de acuerdo. Señor secretario, póngalo a consideración, por favor. Pregunto a la Asamblea, quienes estén de acuerdo en este resolutivo del punto, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Resolutivo a favor, por unanimidad, señor presidente. Gracias, señor secretario. Damos cuenta del último punto del orden del día en relación, antes de pasar a la cita de la próxima sesión, doy cuenta de algunos comunicados recibidos, si ustedes me lo permiten. Con fecha 30 de noviembre del 2012, se recibió oficio de la mesa directiva mediante al cual se informa esta comisión que una vez tomado el acuerdo relativo a lo que señala el artículo 219 del reglamento del Senado de la República, de las iniciativas presentadas por las pasadas legislaturas, en esta Cámara de Senadores solo quedó vigente en lo concerniente a esta comisión como coordinadora la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley del PROCAMP. Eso es lo que la mesa directiva ha dejado vigente. El segundo es un documento que se recibió el 5 de los presentes, mediante el cual
La mesa directiva informa a esta comisión sobre la proposición de punto de acuerdo presentada por los senadores Melgar Bravo, Mayans Canaval y Robledo Aburto, mediante el cual exhorta al Ejecutivo Federal a restablecer y fortalecer el Programa Nacional del Cacao. Este documento hace un momento lo acabamos de aprobar, en consecuencia queda sin efecto esa comunicación. El tercer documento se recibió el 12 del presente mes y año, mediante el oficio de mesa directiva por el cual se informa a esta comisión que le ha sido turnada en calidad de la comisión única la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a atender y dar solución a la problemática de la ganadería de exportación en la entidad federativa de Tamaulipas, presentado por el senador Javier García Cabeza de Vaca. Finalmente doy cuenta de un documento que nos hizo llegar el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura a la gestión del conocimiento de la agricultura de México, mismos que le hacemos entrega a cada uno de ustedes del ejemplar. Informo a ustedes que he sostenido, a petición de los compañeros que ahorita mencionaré, he sostenido reuniones con los embajadores de Nueva Zelanda, igualmente con el embajador para asuntos agropecuarios de Alemania. ¿Tienen ellos interés en venir a estas sesiones, a exponer temas de sus entidades y de sus países y disposiciones de los mismos para muchos aspectos, particularmente los temas de los tratados de libre comercio, sanidad y algunas otras cosas? Solicito su autorización y su venia para que ellos estén presentes en las próximas sesiones de esta comisión. Igualmente informo a ustedes que en reuniones sostenidas con el secretario de Agricultura y Ganadería, Enrique Martínez y Martínez, hemos llegado al acuerdo para que se desarrolle una reunión de los integrantes de esta comisión con el secretario y sus dependencias de Zagarpa, de Senacica y todas ellas. La comisión tiene por obligación reglamentaria que sesionar una vez por mes. El mes de enero es el mes de receso, pero estamos obligados a sesionar. La propuesta es que el 9 de enero pudiéramos sesionar, por la mañana es miércoles 9 de enero, y a las 5 de la tarde tener la reunión con el secretario y los titulares. Yo hago la propuesta en relación a la fecha, háganme el favor de hacer el comentario, derivado que entiendo del receso, pero también de esa obligación de poder llevar a cabo esta reunión, particularmente de comisión y complementaria, importante el encuentro con el secretario y los titulares de dependencia. Si tuvieran algún comentario sobre la fecha. Senador Rufo Appel. Sí, sí. Por agenda particular del senador, yo ya tengo separado estar aquí del 14 al 18. Y ahorita veía aquí la senadora Ortiz. Igual. Y algo como... Sí, sí. Sí, sí, ok. Silvia. 14 a 18, ¿acomodado? Pero yo, por ejemplo, en esas fechas tengo un viaje de cambio climático. Ok, vamos a hacer una cosa, dejamos en firme, de momento dejamos en firme lo del 9 y permítanme establecer comunicación individual para poder acomodar. Creo que es muy trascendente, pero igual las acciones que ustedes realizarán. También recordar que tenemos pendiente pues la siguiente sesión de periodo ordinario en el estado de Colima, particularmente con los temas del dragón amarillo, que he venido sosteniendo charlas con investigadores, puntualmente lo digo con el Instituto Nacional de Ecología, con su director, quienes están investigando ya en relación a plagas y particularmente ello. Entonces Colima será nuestro siguiente encuentro de sesión ordinaria el mes de febrero, y el mes de enero lo estaremos contemplando con ustedes. ¿Están de acuerdo? ¿Bien? 15 o 16. ¿Lo comentamos? Sí. ¿Lo comentamos? 18, 17 y yo tengo que estar en... Yo lo voy contigo. California, en Cancún. Lo voy contigo. Bien. Se clausura esta sesión y se convoca la próxima que notificaremos oportunamente. Gracias. Feliz Navidad.